Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos a nuestros programas diarios, programas radiales y programas en los grupos de WhatsApp donde podemos leer la palabra de Dios, podemos comentar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Es un honor para su servidor poder dejar sobre la mesa el mensaje del Evangelio de Jesucristo que nos ha edificado. Hemos hecho un recorrido a través de las Escrituras y estamos ahora mismo en Primera a los Tesalonicenses en el capítulo 5. Este capítulo trata acerca del día del Señor y las recomendaciones que hace Pablo por cuanto hemos sido salvados y cuál debe ser nuestro comportamiento. Hagamos una lectura a la clase pasada y avanzamos. Desde el versículo 1 al 11, allí quedamos para poder continuar con el mensaje de Pablo en este capítulo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, o sea, paz y seguridad para el mundo, para los que no conocen, los que no conocen al Señor, los gobiernos, las naciones, militares, los que hacen acuerdos de paz por causa de las guerras de naciones contra naciones, ellos en algún momento dirán, hay paz y seguridad en el mundo, pero el Señor promete en este versículo 3, diciendo, les vendrá a ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que está encinta, y no escaparán, o sea que no habrá dónde esconderse. Mas vosotros, hermanos, los hijos de Dios, los redimidos, los santificados por el Espíritu Santo, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ese día del Señor, ese día de la ira, no es para nosotros. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, como los del mundo, sino velemos y seamos sobrios. No andemos, no caminemos en las insensateces que caminan los hombres mundanos. Debemos estar en sobriedad, seriedad, reverencia, una alegría que sea medida, que sea pacífica. Hay gente que se ríe a carcajadas como locos endemoniados y piensan que eso es felicidad. Hasta para reírse el cristiano debe manifestar una alegría medida, porque siempre estamos en reverencia delante del Señor. Hay que estar felices, pero no desordenados. La vida no es una rochela. Es necesario que sepamos que nuestra vida es un sacrificio vivo y santo delante del Señor siempre. Pues los que duermen, de noche duermen, y los borrachos que se embriagan, pues de noche se embriagan. Salen a las calles, a sus clubes, a sus discotecas y andan en sus maldades borrachos. Pero nosotros, que somos del día, que somos de Cristo, que somos de la luz, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no estamos puestos para recibir la ira y el castigo que viene sobre este mundo. Nada de eso, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sea que estemos despiertos o dormidos, vivos o muertos, lo cierto es que si estamos en Cristo, el Señor nos levantará. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, cada vez que nos levantamos y oramos juntos y nos damos palabras de fuerza, de ánimo, especialmente la palabra del Señor transmitida por medio de cada canal, como esta mañana hemos hecho antes de iniciar este mensaje, estamos unos a otros fortaleciéndonos
a causa de las distintas dificultades y tribulaciones de la vida, sabiendo que el Señor viene y sabiendo que hay esperanza en Él y sabiendo que partimos los que partimos con Cristo, nos vamos en paz. Entonces, a partir del versículo 12, Pablo habla acerca de las recomendaciones que se le hace a los creyentes que realmente están esperando que el Señor venga a llevarlos y sabiendo con temor y temblor que a la tierra le vendrán entonces juicios terribles y que aquellos que les cae desprevenido aquel día tendrán que recibir el castigo, la ira, los distintos juicios y circunstancias que el planeta entero atravesará en aquel tiempo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Por eso es que los siervos de Dios que dirigen, que pastorean las iglesias, que predican como evangelistas y enseñan como maestros, deben ser personas ejemplares para los demás hermanos y para los vecinos inconversos, para que su trabajo pueda ser apreciado y valorado y no menospreciado. Sin embargo, se le exhorta a la iglesia en general que no los menosprecien, que no los tengan en poco, que son personas que están sirviendo al Señor y sirviéndole al pueblo. Y Pablo les ruega a los hermanos que reconozcan el trabajo de ellos. En aquel tiempo las iglesias no funcionaban como hoy en el sentido pastoral. No tenían un pastor director de la iglesia, sino que tenían varios pastores que trabajaban en un conjunto de ancianos para enseñar y predicar a la iglesia, de manera que el ministerio pastoral no estaba recargado sobre un solo hombre, sino que varios trabajaban en equipo y podían turnarse en la predicación, en la consejería. ¿Por qué hoy no sucede igual? Porque el Señor Jesús lo advirtió. Él dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Hay gente que quiere ejercer el pastorado sin tener el testimonio, la disciplina, el carácter, la formación, el conocimiento y las cosas básicas que necesita un pastor y quieren lanzarse al pastorado. Eso no puede ser. Sin embargo, hay iglesias que eligen a cualquier muchacho nuevo o a cualquier hombre que aunque sea maduro en edad o viejo en edad, es nuevo en el Evangelio, un neófito que ignora realmente las escrituras y la vida pastoral y le dan credencial de pastor y le entregan una iglesia y eso es hacerle daño a las iglesias. Los pastores deben tener formación, formación en palabra, en conducta, en carácter, un tiempo de formación y discipulado para que puedan ejercer y la iglesia los pueda calificar y aceptar y aprobar como pastores. Entonces, la razón por la que hoy mayormente hay un solo pastor en cada iglesia, que no debería ser, es porque estamos escasos de pastores, por un lado que tengan la capacidad. Y la otra razón por la que hay un solo pastor es porque cuando la iglesia crece a 100 personas, a 200 personas, a 300 personas, hay hombres que quieren apoderarse de esas 300 personas y gobernarlos él solo. Él quiere ser el rey, él quiere ser el cacique, él quiere ser el padrote. Él dice ser el supuesto apóstol y profeta de la iglesia y no le dan el lugar a otros hermanos que están capacitados para trabajar en el ministerio, para ayudar a ese pastor, que sería como una especie de pastor principal y puede tener un equipo de ancianos pastorales o pastores que ayuden en el trabajo, pero hay hoy ministerios muy egoístas que están muy inflados y se creen superdotados y no dan la oportunidad a que otros ministerios fluyan y crezcan juntamente con ellos. Entonces, hay diversas razones por las que hoy en las iglesias trabaja un solo pastor como rey. A veces porque no surgen otros pastores, no se capacitan, les da miedo, no quieren el compromiso, no quieren la responsabilidad. Hay otros que no son capaces o no están aprobados para hacerlo. Y hay otros que simplemente tienen un gobierno de un rey que no permite que otros ministerios surjan. Entonces veamos todos estos aspectos y oremos a Dios que levante obreros responsables, capacitados, amorosos con el carácter pastoral para ayudar a dirigir las iglesias, las congregaciones en la iglesia del Señor.
Entonces, os rogamos, hermanos, que reconozcáis el trabajo de ellos y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, y tened paz entre vosotros. No haya guerras, no haya competencias, no haya envidias, no haya murmuración entre vosotros. Tened paz, sois hermanos en Cristo. Tenéis el mismo espíritu, tened paz, tened paz. No dividan la iglesia del Señor. ¿Por qué Pablo hace esta recomendación? Todo creyente tiene suficiente carne y alma y temperamento como para causar una división. Todo creyente, no importa quién sea, todo creyente tiene la suficiente capacidad para dañar y destruir una iglesia. No acabarla por completo, pero sí dañarla, derribarla, destruir áreas de la iglesia, dividirla. ¿Por qué? Porque esos hermanos que se llenan de, de enojo, de ira, de críticas, de complejos y tienen doblez en su comportamiento. Son unos en la iglesia, otros por fuera. Cuando saludan son una persona, pero por la espalda son traicioneros. Todo creyente que se comporta así tiene la capacidad de hacer daños, daños muy fuertes. Y lamentablemente en toda iglesia siempre habrá alguno o algunos que teniendo esa capacidad lo van a hacer. Así de que la advertencia se hace para que no se les ocurra hacer daño a la obra del Señor, porque el Señor tomará cartas en el asunto y vamos a tener que enfrentar al Señor. Entonces, tened paz, tened amor entre vosotros y tengan en alta estima a los que predican, a los que enseñan. No menosprecien su enseñanza, no tengan en poco sus exhortaciones. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Entonces aquí hay una selección de 4 tipos de personas. Primero dice que amonestéis a los ociosos. Esa gente ociosa, sin oficio, es necesario amonestarla. Esa gente que parece que no tiene nada que hacer y va a veces de casa en casa buscando a los hermanos simplemente para hablar de chismes, de críticas, de problemas y no aporta nada que sea suficientemente bueno como para edificar. A estas personas de conducta irresponsable es necesario reprenderlos. Y es necesario reprenderlos de manera que ellos sientan el regaño, la reprensión y la corrección, que estamos hablando en serio, que no estamos jugando y la iglesia del Señor no es un club donde ellos pueden hacer y opinar lo que ellos quieran. La lengua hay que dominarla, nuestra conducta y comportamiento, manejarlo y someterlo. Y el que ande desordenadamente, incluso como también dice la segunda carta a los tesalonicenses, que hay gente que anda sin trabajar, que va por la vida ocioso, sin hacer nada y metidos de casa en casa, entrometidos en lo ajeno. Entonces es necesario reprenderlos. Luego dice que alentéis a los de poco ánimo, los que necesitan una constante exhortación porque tienen dificultades para sobreponerse a las pruebas, que cuando se les enferma un familiar o les falta dinero o pierden el empleo, ya estas personas se van hacia atrás, ya como que no quieren volver a congregarse, como que solamente están reunidos con los hermanos cuando las cosas están bien, cuando tienen dinero, cuando tienen empleo, cuando están sanos, cuando su familia está sana, tienen mucho ánimo y aleluya, gloria a Dios. Pero cuando no es las circunstancias a su favor, entonces ellos retroceden. A ellos hay que alentarlos, visitarlos, animarlos y decirles cómo es el camino. Que sostengáis a los débiles. Estos débiles, Pablo no especifica, pero podríamos decir que débiles en la fe o si no, también débiles físicamente. Las personas ancianas, enfermas o muy pobres económicamente o muy débiles en fe, en conocimiento, un poco inmaduros. Todo este tipo de personas abarcaría a los débiles. A ellos es necesario ayudarlos, sostenerlos, visitarlos. Y si son muy pobres, alentarlos, dándoles algo para sus pasajes, para que se congreguen, para el alimento, lo que se pueda hacer por ellos, a estos débiles. Y que seáis pacientes para con todos.
Hay que mostrar esa gracia, esa longanimidad, ese amor a las personas, a todos, porque hay personas que se irritan fácilmente, se molestan, tienen choques entre ellos. Entonces, no causemos nosotros también más choques, no nos pongamos de un lado o de otro, sino del lado de la paz y de la justicia. Amonestemos a todos, seamos pacientes con todos, demos palabras de aliento para todos y tratemos de unir la iglesia del Señor. Hablo con los que aman la verdad. Nunca podríamos estar unidos con los herejes y apóstatas y los que hacen daño a la obra de Dios. Hablo con los que aman la verdad y la palabra del Señor y son humildes para aprender y para recibir un consejo y una exhortación. A este tipo de creyentes se les puede ayudar. El versículo 15 nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces la recomendación es no pagar a ninguno mal por mal. Si hay gente que por alguna razón nos ha hecho un daño, no procuremos la venganza. El creyente es pacífico, tiene comunión con el Señor y no procura vengarse de nadie. Y esto que les estoy diciendo lo enseño con mucha propiedad. En el camino he tenido gente que me ha hecho daño, que ha intentado hacerme daño, que han hablado para tratar de destruir y dañar nuestro ministerio o el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos y que tenemos la responsabilidad de avanzar. Y entonces hay personas que no tienen oficio y se dedican solamente a dañarnos o a atacar. Yo no presto mucha atención a eso. Recientemente envié un video por las redes para corregir acerca de los adivinos que se están metiendo en las iglesias para adivinar el número de la cédula, que la carrera que tú vas a estudiar y una serie de tonterías que no van al caso en cuanto a la palabra del Señor y el reino, porque no tienen nada que ver con el reino. Pero a muchos cristianos, una gran mayoría, la mitad de la iglesia, le gustan los espectáculos de adivinación. Cuando viene un hombre que sabe adivinar, que nosotros no sabemos cómo lo hacen, porque es un truco extraño, ¿será que revisan por las redes la vida de la gente o será que realmente son brujos, como dice en Hechos capítulo 16, por allá en el versículo 16, cuando estaban en Filipo, los hermanos les salieron al encuentro unos adivinos? Bueno, era realmente una mujer adivina, una muchacha que tenía espíritu de pitonisa, es decir, de adivinación, y hacía ganar mucho dinero a los que la empleaban. Ellos eran sus amos, ella era su esclava. Y esta mujer traía mucho cliente, pero muchísimo cliente. También la Biblia nos muestra en el libro de los Hechos, creo que es en el capítulo 8, a un mago que tenía asombrado toda una ciudad con sus encantamientos, su magia y su adivinación. Y el pueblo venía y escuchaba sus artes mágicas y este fue reprendido por los apóstoles del Señor. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos comprender que siempre han existido magos, adivinos y de alguna manera se acercan a una ciudad, pero hoy en día se han entrado en las iglesias. Y yo envío un mensaje para corregir esto, que no se dejen ilusionar por encantamientos. Viene un hombre y dice, cédula tal, tal y tal, y dice el número, ¿sí? Y entonces alguien dice, ay, es la mía. Entonces un hermano incauto, un hermano neófito, un hermano que ignora el poder de Dios, piensa que ese es el poder de Dios, el gran poder de Dios. Ay, me adivinó mi cédula. Entonces le dice, bueno, el Señor te está preparando un viaje porque te va a prosperar para un negocio donde vas a comprar ganado, etcétera. Y bueno, parece que algunas adivinanzas las pegan. Otras quizás no, no lo sé, pero la gente está muy admirada con estas insensateces. Y envié esa advertencia y recibí por ahí una especie de reprensión de una hermana que se enoja porque a ella le gusta este tipo de magia y de adivinanza, ¿no? Y entonces dicen que estamos blasfemando contra el espíritu y un montón de cosas porque desconocen la escritura sencillamente. Yo no quise contestar nada. No estamos puestos nosotros para estar causando pleitos. Nosotros enseñamos la palabra del Señor, lo que está escrito en la Biblia, lo que se sujeta a la verdad. Y si alguien no quiere creer y le gusta la magia y el espectáculo y el club y el show, le gustan las discotecas evangélicas donde la gente está solo bailando y rumbeando dentro de las iglesias, pues que sigan su vida.
que sigan su vida. Nosotros no vamos a entrar allá a dañarles su sistema de vida. Nosotros predicamos donde Dios nos permite y que reciban la palabra los que quieran recibirla. Pero vamos a procurar en todo sentido, no la guerra, sino la paz unos con otros. No cobramos venganza contra nadie, no estamos tratando de hacer daño a nadie, solamente exponiendo el texto bíblico. Ahora, estad siempre gozosos. La iglesia, el creyente, cada uno debe reconocer la presencia del Espíritu en su vida. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué la amargura? ¿Por qué una tristeza que inunde a tal punto que tenemos depresión? No, no se deje ganar de la depresión. No hay que estar con esa ansiedad, esa depresión suicida que nos lleva a querer morirnos. Tenemos el Espíritu Santo, estad siempre gozosos. No nos dejemos ganar de la depresión y la tristeza. Eso es carnalidad y desobediencia al Señor y contristamos al Espíritu Santo con esa actitud. No significa que a un creyente no le pueda llegar una depresión, claro que sí, pero es necesario vencerla, derrotarla. Hay creyentes que quieren morirse porque sencillamente han dejado de comprender en el tiempo de la prueba o del dolor que están pasando, han dejado de comprender que el Señor restaura, que el Señor levanta, que nos da fuerza, que nos perdona, que nos alienta en toda circunstancia. Estad siempre gozosos y orad sin cesar, dice el versículo 17. Todo el tiempo vamos a estar orando. Oramos cuando vamos en el vehículo, en el transporte, en el taxi, en el carro de cada uno, en su moto, cada uno en su bicicleta, a pie por el camino, por el desierto, por el bosque, por los llanos, por los valles, por la carretera, en el pueblo, en la ciudad. Orad sin cesar. Oremos todo el tiempo, no descuidemos esa comunión tan maravillosa. Todos los días orando. Tenemos ese privilegio que no tenían en el Antiguo Testamento, que debían para hacer sus sacrificios y sus oraciones especiales, dirigirse hacia el templo o mirar especialmente hacia allá. Pero nosotros tenemos la oportunidad de orar en la habitación, de orar bañándonos, de orar camino al trabajo, camino al mercado, de regreso, a levantarnos, al acostarnos, incluso acostados antes de dormir. Podemos orar todo el tiempo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, sin quejarse. Demos gracias. No estemos quejándonos de las circunstancias, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así de que gracias, Señor, por este momento difícil. Esperamos que tu voluntad se haga y estamos agradecidos cualquiera sea la circunstancia. Tenemos a nuestros familiares enfermos, tenemos a nuestros familiares agonizando, tenemos una escasez económica, no pudimos pagar una deuda, pensamos que el negocio sí salía, pero no salió, tenemos un hijo que se descarrió, tenemos algún hijo en un accidente, tenemos alguna circunstancia adversa con un vecino, nos hemos ganado un enemigo sin querer. Demos gracias por todo. Señor, gracias por esta prueba. Gracias por este dolor. Gracias por esta dificultad. Tú tienes el control de todo. Lo que tú digas y hagas está bien. Yo no me rehúso a agradecerte, ni me voy a rebelar contra ti. Obedezco en medio de la circunstancia. Cumplo mis deberes en medio de las circunstancias. Eso es agradecimiento. ¿Por qué? No debemos apagar al Espíritu. Dice el versículo 19, no apaguéis el espíritu, y todas nuestras actitudes, groserías, patanerías, rebeliones, toda nuestra forma indiscreta, toda nuestra forma indisciplinada, que se salga del camino y que actuemos de manera que al Señor no le agrade, contrista al Espíritu Santo. Por tanto, no apaguéis el espíritu, no permitamos nosotros estorbar la alegría que el Espíritu produce en nosotros y el fruto que Él produce en nosotros. Y por medio de pecados, rebeliones, peleas, desunión, divisiones, miradas frías, esa mirada silenciosa y calculadora contra un hermano que lo miramos así como con acechanza de mañana me la pagas. Todo esto apaga el Espíritu Santo. No seamos hipócritas, desleales. Esto apaga el Espíritu. No menospreciéis las profecías. Se refiere a la enseñanza profética. La profecía quiere decir hablar la palabra de Dios, hablar de parte de Dios.
Y ya los que han estudiado con nosotros aquí acerca de la profecía, sabemos que todo el que habla la palabra de Dios está hablando profecía, pero el que habla fuera de la palabra de Dios está arriesgando. Cuando alguien dice, tengo una palabra profética, pero no encontramos que eso se ajuste a la escritura, pues entonces está hablando algo de su carne, de su imaginación, algo que se soñó, algo que le pareció, alguna emoción, algo que le hizo parar sus pelitos y pensó que venía de parte de Dios. Entonces no menospreciemos las profecías, es decir, el mensaje profético bíblico, lo que está en la escritura, toda enseñanza, toda exhortación bíblica, toda predicación bíblica. Cuando hablamos del Apocalipsis, cuando hablamos de los libros de Daniel y los profetas, cuando hablamos las enseñanzas de Cristo, cuando nos apegamos a la escritura, el apóstol Pedro dijo que la palabra profética más segura es la escritura. Entonces, cuando hablamos y enseñamos la palabra de Dios, estamos hablando profecía, palabra de Dios. Eso es profetizar, hablar de parte de Dios a los hombres y advertir acerca de los desobedientes. Cuando desobedecen, serán castigados. Cuando obedecen, el Señor los cubrirá y los mantendrá bajo su protección. Cuando nosotros desobedecemos, debemos pedir perdón a Dios para que nos cubra su paz, nos alcance su misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia y benevolencia del Señor. Esto es profetizar. No menospreciéis la exhortación bíblica, no menospreciéis la enseñanza, la palabra de Dios, la predicación, pero hay que examinarlo todo y retener lo que es bueno. Hay que examinar todo y retener lo bueno. No podemos escuchar a los hombres hablar y decir que todo lo que dicen al 100% es de parte de Dios. Tenemos que escuchar primero. Y si vemos que la enseñanza sí estuvo pegada a la escritura, bien, perfecto. Pero si vemos que algo no está pegado a la escritura, no lo vamos a aceptar. Lo que venga fuera de la escritura, no. Por ejemplo, una mujer por ahí predicadora llamada Ana Méndez. Esta señora dice que estuvo visitando la isla de Patmos y que cuando estaba en la isla de Patmos, donde Juan fue encarcelado, ella dice que salió en el espíritu y que subió hasta el corazón de Dios y que descubrió todos los secretos de Dios. O sea, lo que Dios no le reveló ni a Pablo ni al apóstol Juan, se lo reveló a ella. A ella le dicen apóstola y profeta. Y esta señora dice que descubrió los misterios y los secretos de Dios. ¿Cómo yo le voy a creer semejante atrocidad? ¿Cómo le voy a creer semejante cosa tan sucia y tan mentirosa? Entonces necesitamos saber que el canon de las escrituras se cerró en Apocalipsis 22. Ahí se cerró el canon de las escrituras y toda revelación. Y ahora nosotros tenemos iluminación de la inspiración divina, iluminados en la palabra profética escrita. Nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para comprender las profecías y enseñarlas. Y a esto se refiere la palabra cuando dice no menospreciéis las profecías. Toda enseñanza bíblica es una profecía, toda advertencia acerca del futuro. Lo que dice la Biblia del futuro es una profecía y no podemos menospreciarla. Pero ya cuando una señora sale con esta magia tan tonta, diciendo que a ella le pasó una experiencia superior a la de los apóstoles porque ella es fulana de tal, no podemos creer semejantes mentiras. Entonces escudriñar todo y retener lo bueno. Ella no dijo nada bueno en esa predicación, todo fue malo y no lo vamos nosotros a aceptar. Así de que debemos rechazar todo mensaje mentiroso. Otra señora, esposa de un supuesto pastor de Bogotá, ella dice, ellos son los promotores de una secta que ha tomado mucha fuerza dentro de las iglesias evangélicas y son multimillonarios con esta secta, se han enriquecido y se han apoderado de muchas iglesias y muchas iglesias evangélicas les gusta este tipo de promoción y de doctrina extraña. Ella dice que estando en Israel, el Señor le dijo que se bautizara de nuevo. Entonces quiso bautizarse en el río Jordán, donde el Señor Jesús fue bautizado, y ella dice que al salir del agua oyó una voz del cielo que decía, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. ¿Cómo va a decir algo tan asqueroso como eso? Esas palabras le quedan grandes a ella, es una mentirosa. Esas dulces y hermosas palabras se las dijo Dios únicamente a Jesucristo y no existe nadie fuera de Cristo a quien se refiere al Padre diciendo, este es mi Hijo amado, este es
mi amado, mi tierno, mi hijito, mi consentido, en quien tengo complacencia, y es solamente Cristo y más nadie. Nosotros tenemos ese amor de Dios tan maravilloso porque estamos en Cristo, pero no de manera individual y particular somos el hijo consentido de Dios. No, Señor, porque estamos en Cristo y el Padre mira a Cristo y nos ve a nosotros en Cristo. Pero esta señora dice que ella es a quien el Señor le dijo esas palabras en esa ocasión. Entonces, absteneos de toda especie de mal, dice el versículo 22, y esas cosas malas y malignas y mentirosas no las vamos a aceptar y las vamos a rechazar con categoría radical. Nada de eso. No vamos a aceptar ninguna mentira. Absteneos de toda especie de mal. Toda palabra mentirosa la vamos a rechazar. Pero además, toda especie de mal en todo sentido. Si nosotros no estamos alabando a Dios y cantando de manera correcta, eso hay que rechazarlo. Si las iglesias tienen un club donde bailan y rumbean como que si eso fuera una discoteca, vamos a rechazar toda especie de mal. Porque en las iglesias debemos cantar y adorar y alabar con alegría, pero una alegría reverente. Podemos levantar las manos, hay alguna persona que acostumbra de pronto a moverse un poquito. Bueno, ese tipo de cosas no son pecado mientras tengan una alegría reverente, mientras los movimientos no sean sensuales, desordenados, agitados brutalmente. Nosotros debemos tener un equilibrio porque estamos danzando o alabando a Dios o adorando. Es sobre el sacrificio de Cristo que se hizo en la cruz del Calvario y su sangre derramada. Y hay que tener reverencia por esa sangre derramada. Entonces, como hay hermanos que se agarran a bailar y a danzar de una manera loca, de una manera brutal, a veces hasta fuera de control, o con unos bailes que son muy sensuales y eróticos, como que se les olvida que estamos recordando que el Señor Jesús murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Entonces, mis amados hermanos, toda actitud de oración, toda actitud de palabras, toda actitud de mala intención, toda actitud de culto donde adoramos y alabamos al Señor, toda conversación, toda especie de mal debemos rechazarla, sea lo que sea, negocios, vida diaria, vida de matrimonio, todo lo que sea malo hay que rechazarlo. El versículo 23 dice, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible o irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo dice que debemos ser santificados en todo nuestro ser. Incluye espíritu, alma y cuerpo. La doctrina de la santidad o la santificación es una doctrina fundamental, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y estas fases deben entonces conocerse. Espíritu, santificados en espíritu. Entonces toda doctrina correcta nos ayuda a santificar y toda herejía hace que nuestro espíritu peque contra Dios. Nos desviamos del camino. Así de que debemos mantenernos en santidad espiritual en cuanto a la doctrina. No debemos creer cosas mundanas, paganas, tradicionales, legalismos, cosas que enseñan los hombres, que nos vamos a ir al infierno si usamos un blue jean o si usamos tal ropa, nos vamos a ir al infierno. Aquí no estamos hablando de usar ropas inmorales, indecentes, vulgares y que prácticamente dejan a la gente desnuda. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente exagerada que pone unos legalismos tan terribles de atreverse a decir que si te pones esta franela te vas al infierno, este tipo de ropa. Las leyes humanas que sean legalistas no están dentro de la palabra del Señor y debemos santificarnos en la doctrina del Señor. Somos salvos por gracia y solo por gracia, no por un peinado ni una ropa. Eso no nos hace santos a nosotros. Debemos nosotros santificarnos en espíritu y entonces ahí viene lo demás. Espíritu, alma. En el alma están las pasiones, sentimientos, pensamientos. Esto debe ser santificado y entonces eso se va a ver en el cuerpo. El cuerpo se va a vestir modestamente, reverentemente, sin necesidad de tener unas normas legalistas, porque se ve que es una persona santa en espíritu y en su alma,
que por dentro son santos y eso se va a ver lógicamente en el cuerpo. Sin embargo, la santificación es progresiva. Vamos aprendiendo muchas cosas a través del tiempo. Vamos madurando, vamos creciendo y las personas se van dando cuenta. Hay gente que llega al evangelio con maneras de presentarse desordenadas totalmente hasta en el peinado. Entonces, lógicamente que al irnos santificando, vamos mejorando la manera de arreglarnos, de vestirnos, etcétera. Pero la santificación no depende de una apariencia. Hay gente que se convierte y muestra apariencia de santo. Por fuera se ven santos, pero su alma está manchada por la mentira, el engaño, la hipocresía. Entonces esa ropa no sirve para nada. Así de que la santificación debe ser completa. Hasta la lengua debe santificarse. Su celular debe santificarse. Los programas de televisión que usted ve, todo esto debe corregirse. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Ir a un culto para cantar alabanzas a Dios en un culto y llegar a la casa, al barrio, al hogar y ser unas personas malas con una casa torcida y chueca no sirve para nada. Entonces, que podamos comprender que el Señor nos está diciendo, santificaos en vuestro espíritu, alma y cuerpo. Bueno, mis amados hermanos, estamos en la recta final de este mensaje, dice la palabra del Señor. Fiel es el que os llamó, y es el Señor, el cual también lo hará. El Señor nos ayuda a santificarnos. Hermanos, dice Pablo, orad por nosotros. Nosotros debemos siempre pedir oración a nuestros hermanos y los que enseñamos la palabra necesitamos las oraciones de nuestros hermanos. Nuestros hermanos necesitan nuestras oraciones y nosotros necesitamos sus oraciones. Saludad a todos hermanos con un beso santo. Bueno, si alguno se va a estrechar la mano, dar un abrazo o dar un beso, debe ser santo. Un beso, un abrazo de pureza, sin malas intenciones. Os encargo encarecidamente por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Entonces, Pablo daba la orden de que la carta se leyera a todas las iglesias y esta carta nos llegó a nosotros y debe ser leída. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La ventaja es que en ese tiempo se leía una carta para todas las congregaciones y todas se sujetaban al mandamiento doctrinal. Pero hoy en día no se puede leer estas palabras que yo estoy leyendo aquí en todas las iglesias, porque cada iglesia tiene su imperio, tiene su poderío, tiene su rey y cada quien tiene su pensamiento, cada cabeza es un mundo y lamentablemente se ha convertido la religión en un negocio y ya no permiten que se les hable la palabra de Dios, sino que cada iglesia tiene su propia manera de pensar. Ayer precisamente me enviaban un video de una iglesia donde están bailando reggaetón, del pastor en adelante todos bailando un reggaetón todo raro, inmoral, indecente, vulgar, una cosa que parece que estuvieran como drogados allí en el culto. Entonces es una tristeza, las iglesias no sabemos qué es lo que están haciendo, no sabemos qué Biblia están leyendo, pero no es esta Biblia la que están leyendo. Y si vamos a leer esta palabra en una iglesia tan irreverente como esa, no la van a aceptar, no la van a aceptar, pero Pablo dice que leamos esta carta en todas las iglesias. Hasta la próxima.